Bueno, como siempre retomamos el contacto y bueno, hoy bien, con por ahí algunos temas, algunas cosas que vamos a desarrollar, pero con una cosa interesante, ¿no es cierto? Se me ocurre que tiene que ver un poco con el momento que estamos viviendo, ¿no? Se está dando una serie de cosas. Hace poco se dio lo del bicentenario, que una de las características que tuvo, aparte de lo, digamos, de los detalles, cómo fue, cómo se desarrolló, la forma que se dio como unificación de la gente, ¿no? Se dio una situación que no se había dado hace mucho tiempo, de que todo, hubo como una especie de sentimiento colectivo, ¿no? De una cosa así de juntarse, de integrarse en función de algo, ¿no? Que en este momento, bueno, era la cuestión de la celebración de la patria, del nacimiento, después de los 200 años, pero que dio en un momento una cosa masiva, así donde desapareció la cosa de la particularidad de cada uno, ¿no? Con su bandera, con su cosa aparte, con lo que no comparto, con lo otro, y de repente se unificó eso. Y algo parecido está pasando en otro sentido, ¿no? En el sentido del deporte, con el tema del mundial también. Hay como de golpe una atmósfera, digamos así, que tiene que ver con eso también, con decir, bueno, a ver qué hacemos, ya hablamos en plural todos, ¿no? No es qué hago, a ver qué hacemos, nos juntamos y entonces vamos a verlo juntos y vamos a ver si festejamos juntos. Y todo ese sentimiento que tiene que ver con un sentido de pertenencia, ¿no? Como un sentido de pertenencia, exactamente. Una especie de anomia con identidad, donde todos, digamos, nos integramos, nos unimos en algo, dejamos la actitud individualista, digamos, en ese momento, digamos, con distintos fines, por supuesto. No quiere decir que vamos a hacer acá el elogio o el panegírico de ser de repente nacionalistas o hipernacionalistas. No creo que eso sea, porque en función planetaria eso también nos separa del resto de la gente y de todo. Pero hay como una cosa también, como es mundial, una cosa de integración. Hoy veía un poco la fiesta, la cosa así de distintas, digamos, características de distintos países y todo una cosa así muy, muy festiva. Pero que parecería, esto lo traigo como que es algo que movilizó desde algo que había como una necesidad de eso. Está todo, ¿no? Porque no vamos a decir que ahora desapareció, sino que transitoriamente estos momentos sacan un poco de esa fragmentación que había, de ese oposicionismo, de esa actitud, digamos, de enfrentamiento, de competencia, ¿no? Acá también hay una competencia deportiva, pero de todas maneras el hecho mismo en sí es unificador. Y eso hace un poco también a una concepción más holística, ¿no? De que uno no es algo separado, sino que somos parte de un todo, ¿no? En ese sentido. En esto se aparece así bruscamente, porque es algo que está, es algo que el ser humano tiene eso, ¿no? Esa característica. Es una parte que contiene al todo, pero es parte de una totalidad. Y esta cosa está ahora, bueno, obviamente, todo un sistema, digamos, de educación y de estados, así que facilitan más lo contrario, ¿no es cierto? El individualismo, la competencia, el desprecio por el otro, y el ganar o el perder, ¿no? La cosa así tan importante. Pero bueno, quería hablar de eso un poquito, ¿no? Al pasar, como un comentario, ¿no? Esto me lleva un poco al tema de los grupos que vamos a empezar ahora en estos días. Ya esta semana se estuvo escribiendo gente, y esta semana que viene también, estos grupos que vamos a hacer de escuela de vida, de grupos de reflexión vivencial de siempre, ¿no? O sea, no racionales, lógicos, cursos así, que vamos a hablar de fulano, de lo que dijo Sultán. Sí, por supuesto que sí, que hay citas, hay comentarios y todo. Pero lo importante es que armemos nosotros las cosas, ¿no? Que nosotros seamos los autores. Esto lo redondeo a la edad muy rápido, porque tengo otros temas, pero lo que quiero decir es que la audición pasada yo mencioné un comentario de Borges cuando habla de la literatura, y habla como un espíritu, como que es algo universal, es el espíritu mismo
que sería la literatura, y los autores no son los que determinan la cosa, sino que son los ejecutantes, son los que transcriben lo que ya está. Todo eso que está, toda la belleza, todo el sentimiento que se transmite en el arte y sobre todo en la literatura, y lo sanador que es todo eso, ya está. Nosotros en algún momento, el poeta, el que hace prosa, lo que sea, el que pinta, el que hace música, todos, de alguna manera nos conectamos con eso que ya está y que de alguna manera está como algo común, como algo universal. Y bueno, eso es lo que yo quería hacer un redondear, porque algunas personas me comentaron que no había quedado muy claro el tema. Inclusive yo lo iba a transcribir, bueno, es eso, ¿no? Iba a hacer un relato sobre un ensayo que yo había hecho sobre la poesía como forma de conocimiento, y donde ahí explico cómo el poeta se convoca, o es convocado, mejor dicho, y empiezan a brotarle en él imágenes, palabras, y entonces es convocado por un sentimiento, no es un proceso racional o deductivo, es un proceso brusco, inmediato. Y entonces el poema aparece como una revelación, como algo también que es una especie de resultante, ¿no? Y inmediato, no tiene un porqué, no tiene un objetivo ni tiene un propósito, surge porque es así, lo que es. Y esto llega un poco al tema de hoy también, ¿no? Un poco el tema de hoy tiene que ver un poco con la cosa de qué es el sentido de encontrarnos con nosotros mismos, ¿cierto? Y esto justo encontré así hoy un libro muy interesante, que lo recomiendo mucho, que no sé si se consigue con facilidad, es un terapeuta norteamericano, que fue psicoanalista, pero él trabaja en la línea junguiana. Ahora yo no sé si él, creo que no vive, tenía una enfermedad, un tumor de cerebro, que lo operaban y volvía a salir, y que no sé en este momento, supongo que no debe estar vivo, pero porque él lo hablaba de eso en su libro. Pero tiene que ver con, habla mucho de todo lo junguiano. Y acá yo lo cito, aparte el libro es muy lindo, se llama, el autor se llama Sheldon Kopp, y el libro se llama El Colgado, porque hace referencia a una carta del tarot. Bueno, entonces esta cosa de que tenemos, como decía Jung, un aspecto nuestro oculto, ¿no es cierto? Una parte que está, para los freudianos sería lo reprimido, la cosa reprimida, pero la diferencia con lo freudiano es que Freud planteaba lo oculto como lo fundamental, o sea, lo fundamental es lo que está reprimido, y entonces hay que tratar de que eso pueda tomarse conciencia de eso y salir, y que eso sería el elemento central, ¿no es cierto? Y en cambio Jung lo plantea de otra forma, como que las dos cosas tienen que estar y tienen que integrarse, pero que hay que tener en cuenta eso, ¿no es cierto? Pero bueno, esto sería un poco un tema que lo voy a desarrollar ahora. Después, otra cosa que hoy quería tratar también, vamos a ver cómo vamos poniendo todo esto, es a raíz de un sueño que yo tuve, ¿no? Un sueño medio surrealista, un sueño con signos gramaticales, ¿no? Un sueño, signos de admiración, de interrogación, corchete, un sueño rarísimo, pero que de golpe me dio, no sé, me inspiró, empecé a hablar de eso, que ya lo voy a leer, es un pequeño relato, no es muy grande, donde termina siendo como un relato, un cuento, y algunos me han dicho que suena como una cosa poética también, entonces lo vamos a traer también. Y ese sueño, ese relato, que es nuevo, porque lo escribí hace 2 días, una cosa así, y se lo quiero dedicar a una persona, ¿no? Una persona, un ser singular, un ser que vibra amor y que tiene una sabiduría que la lleva en sus cromosomas, en su ADN, ¿no es cierto? Bueno, espere que me saco un poco me saqué el babero porque estoy hablando de mi nieto, ¿no? Un nieto que tiene 2 añitos recién y que está empezando recién a decir, no dice muchas palabras, muy pocas, prácticamente se hace entender, pero uno nota en la mirada, en los gestos, en la actitud, en la memoria que tiene, en el registro que tiene, toda su inteligencia, la sabiduría que traen los niños, ¿no es cierto? Eso que siempre decimos nosotros, cómo se ha ido transmitiendo en las distintas generaciones.
¿no? El ADN que actúa como una computadora, ¿no? Como un disco que va almacenando todo. O sea que no solo estoy yo ahí como abuelo, sino que están toda la historia de la humanidad, ¿no? Que se va dando. Y bueno, entonces sí, aparte causa gracia porque él no me llama por el nombre, porque obviamente todavía no habla, pero me identifica con un sonido, con una especie de onomatopeya. Me dice nada más. Pero no es una común, es una que viene con signo de admiración, pero no, ojo, no por mí, sino porque suena fuerte, es una una cosa así. Entonces mi hijo me dijo, mira, hoy cuando, si puede un pedacito del programa, le voy a poner los auriculares de la radio para que te escuche, a ver si identifica. Así que bueno, me permito esa pequeña libertad que los oyentes espero que me autoricen, pero nada más que eso, es una dedicatoria por el relato que voy a hacer en un rato. Bueno, después nada más, cosas de la observación de todos los días, como hacemos siempre, ¿no? Situaciones que uno vive, ¿no? Que va compartiendo con personas, en su práctica diaria, en su trabajo, en su vida, con los pacientes, todo. Y se dio mucho la cosa de trabajar temas que tienen que ver con lo que hablamos al principio también, con cierta dualidad que se da en todo, en las personas, ¿no es cierto? Tienen una característica manifiesta, definida, y hay algo que está, digamos, por detrás de eso, o paralelamente de eso, o en sombra. Me gusta más eso, como dice Jung, el aspecto opuesto, o casi casi lo opuesto, lo complementario sería, ¿no es cierto? Y el tema es que no hay que reprimir esos aspectos, porque esos son los aspectos que la cultura y la educación, por ejemplo, sobre todo occidental, lo plantea como cosas a corregir, en algunos casos, en el peor de los casos a reprimir. Y bueno, pero entonces, que serían los aspectos, digamos, que tienen que ver con lo opuesto a lo que uno manifiesta como RCRC. Por ejemplo, personas que son estructuradas, con mucho predominio de lo mental, o con características obsesivas, de control, etc. En algún momento aparece todo lo otro, y eso es lo bueno, que puedan soltar esos aspectos descontrolados, divertidos, gozosos. Ver a una persona controlada y obsesiva que se pueda reír, que pueda disfrutar de la vida y hacer es eso el cambio que se busca. Y lo mismo con todas las otras cosas, personas tímidas, por ejemplo, que yo me acuerdo, no me acuerdo el nombre del médico, hace unos cuantos años, él había armado grupos así como de alcohólicos anónimos, de gordos anónimos, había de tímidos también, y se reunían una vez por mes, creo, no sé cómo era. Y cuando se reunían era fantástico, decía este médico, ¿no? Las conductas que tenían, eran transgresores, se subían arriba de las mesas, cantaban, había bromas, de todo tipo, ¿no? Y eran los tímidos. Este es un tema muy lindo que después lo vamos a terminar de hablar. Bueno, entonces ya estamos en carrera y vamos a empezar con el tema del cuento, del relato que surgió del sueño, que va para Tiago, y sería, más o menos es así, lo voy a empezar a leer. Es muy cortito y surgió así, un sueño que yo había tenido, y en el sueño aparecía un signo de admiración. El signo de admiración, vio el palito con el puntito arriba, y bueno, y en el sueño aparecía que el signo de admiración era como si fuera un sujeto que quería entrar en un lugar y no podía, ¿no? Y después, ¿y por qué no podía? Quería entrar a un cuarto, pero el cuarto estaba lleno de signos de interrogación. Entonces por eso no podía entrar. Y bueno, y eso a su vez, bueno, estaban otras cosas. Pero el comienzo es ese, y el final un poco también es ese. Y dice así, ¿no? El signo de admiración. El signo de admiración quería entrar al cuarto. Esto ya saben que está dedicado a El signo de admiración quería entrar al cuarto, pero estaba lleno de interrogantes. Los signos de interrogación se amontonaban, afanándose por encontrar respuestas. Los paréntesis y los corchetes no conseguían contenerlos, limitarlos. En el cuarto,
La magnitud del espacio empequeñecía el tiempo, volviéndolo todo urgente e incierto. El signo de admiración intentó comprender que había quedado afuera porque se había perdido el sentido de lo admirable y del asombro. Y acá enganchamos otra vez con los niños, ¿no es cierto? La capacidad de asombro, la mirada adánica que tiene el niño, la mirada como es la primera vez, como en el paraíso, que nosotros después se la ensuciamos con nuestras cosas de adulto y qué sé yo. Pero nosotros también, los adultos, tenemos que recuperar el niño que somos. Ya nadie se asombra de nada, viejo, y es así. Hay que recuperar el asombro y la inocencia, ¿no es cierto? Entonces el signo de admiración decía, no puedo entrar porque no hay nada que pueda ser admirable ahora y asombrar. En el medio del cuarto, tratando de buscar los porqués, estaba el hombre, rodeado por símbolos que siempre le habían dado explicación y fundamento a todo. Sentía que las herramientas racionales que utilizó siempre para entender lo desconocido, o sea, el conocimiento y la lógica, no le servían. Tomó conciencia de que él era también un signo, o un símbolo más, que en su afán por clasificar y ponerle nombre a todo, él también terminó autoclasificándose y volviéndose una cosa, solamente la representación simbólica de una existencia vacía. Después de un largo silencio, sintió tristeza y piedad por él mismo, por los momentos no vividos, por los instantes perdidos en largas explicaciones y fundamentaciones. De pronto sucedió algo inesperado. Los objetos del cuarto donde él estaba empezaron a vibrar, a latir rítmicamente. Algunos de tono gris o indefinido parecían colorearse, y él, el hombre, el que siempre había sido, empezó también a latir. Primero lentamente, y después con un ritmo y una fuerza que lo asustó. Fue a abrir la ventana del cuarto y vio que todo afuera estaba latiendo también. Y ahí comprendió. Se prendió con la vida. Se sintió parte de ella. Su corazón reía carcajadas en su cuerpo y sus manos se abrían como estrellas infinitas. Se dio cuenta que era uno con la vida, con su sueño, y que en su interior era un gigante, y le abrió la puerta al signo de admiración que había quedado afuera. Bueno, este es el relato cortito que escribí el otro día y que tiene que ver con un sueño, así que bueno, viene pura la cosa, del sueño al niño. Bueno, para todos obviamente. Disculpen esta singularización que hago, pero bueno, fue a pedido, entonces lo vamos a cumplir. Bueno, entonces esto tiene mucho que ver, ya el mismo relato lo va diciendo, ¿no es cierto? Estamos llenos de interrogantes. Pero ¿qué pasa? Es inútil, no se puede, no hay respuesta. No hay respuestas que expliquen. Hay respuestas, pero no que expliquen. No hay fundamentos. Las cosas son. Uno es todo, lo que sucede, lo que pasa. Cada momento, cada instante se va descubriendo la cosa y se vuelve a abrir y se vuelve a cerrar y se vuelve a abrir. Y siempre estamos así, ¿no? Pero lo importante es darnos cuenta que somos mucho más, que podemos realmente, tenemos un potencial adentro, todo lo desconocido. Y para eso tenemos que darle bolilla a la parte oculta que tenemos. Y acá vamos a seguir un poquito, unos minutos, porque estamos ya, parece, pero uno habla una cosa y ya es como que se termina el programa. Voy a tener que manejarme bien con esto, porque obviamente al final vamos a terminar con algunos poemas, porque eso me gusta a mí y le gusta a ustedes, así que nos vamos a dar el banquete. Pero bueno, entonces lo que decía de este libro de Sheldon Kopp, él dice: cuando tratamos de aceptarnos a nosotros mismos, debemos comenzar por prestar atención a lo que tenemos o a lo que no nos damos cuenta de nosotros. Y que muchas veces lo vemos en los demás, porque, pero vos sos muy agresivo conmigo. Y resulta que ¿cómo? Me molesta eso, pero ¿no seré yo también que soy agresivo y no me doy cuenta? O yo me hago el pacífico y ¿qué pasa, no? Entonces todas estas máscaras, todas estas cosas que ponemos, a veces para quedar bien, la actitud social que tenemos, ¿no?
que tenemos que domesticar, porque cómo uno va a hablar fuerte, o va a hacer esto, va a decir lo otro, no, dejémonos de macanas, ¿no? Bueno, esto es lo que tenemos que ir trabajando y aceptando. Lo que Jung llama la sombra, la parte que no mostramos. Entonces, lo oculto sería un hombre, vamos a suponer un ejemplo, una persona que actúa y habla con amor de su mujer, ¿no es cierto? Y a veces puede en un sueño, o en su sueño, o en una fantasía, o en una equivocación, en un lapsus, como dicen los psicoanálisis, aparece un odio, un rechazo inconsciente hacia esa misma mujer, lo cual no quiere decir que él en realidad la odie. Solo sugiere que además de todos sus sentimientos positivos, por los que la quiere, hay por supuesto una sombra, una ambigüedad. Algo humano es eso. Esto es lo importante. Siempre hablamos de eso, de la gente que quiere llegar a la iluminación sacando todo lo impuro, lo que está mal, la falla, los errores, ¿no? Ese no es el camino. Ese no es el camino. El ser humano tiene que, y esto es lo que vamos a trabajar ahora. Dice Sheldon Kopp, la impureza, fíjense, ¿no? Es el único criterio confiable para la realidad de un sentimiento. O sea que si es muy puro, hay que desconfiar. Entonces las cosas nunca vienen así de una sola manera. Bueno, esto sería un poco la cosa. Y la transformación que trae, lo que produce en uno, el reconocimiento de esa parte oculta, de esa parte, lo que hace no es pelearnos con nosotros, sino completarnos. Y vamos a trabajar un poco ese asunto. Entonces dice, no se propone una reconciliación como hacen los orientales, en la armonía de los opuestos, no, sino reconocer por lo menos la existencia de que hay otra parte de uno, ¿no? El objetivo no es lograr una paz así, una balanza donde queda equilibrado la parte positiva y la negativa, no, al contrario, tiene que haber, no tiene que haber un acuerdo donde queda todo enterrado, ¿no? Sino que se mantengan las diferencias, el flujo y el reflujo, y que haya movimiento, porque eso es la vida. Entonces, la necesidad de sacar lo oculto a la luz, eso nos puede llegar a ver quiénes somos, ¿no? ¿Quiénes somos? Una vez que todo eso ha salido. Volviendo nuevamente acá, acá me dejó dar un mensaje de Bernardo, de Parque Centenario. Ya no lo conozco, no tengo el teléfono. Me gustaría, Bernardo, que cualquier cosa deje su número ahí por línea privada. Así podemos intercambiar alguna opinión o algo, lo puedo llamar o invitarlo a algunas reuniones, lo que sea. Si usted quiere, obviamente. Quería leer lo que me mandó recién. Pues manda como pequeños... ¿cómo es frases o cosas muy poéticas, muy lindas? Acá Manuel dice, los lazos atan los cuerpos pero no unen las almas. Muy lindo. Así que bueno, Bernardo, haga eso, si puede, me gustaría, así porque, o escuchar su voz, lo que sea, porque siempre es mejor. Bueno, le agradezco, por supuesto, ¿no? Bueno, entonces decíamos hace un ratito que la posibilidad de conectarnos con el tema de encontrarnos, de conocernos, saber quiénes somos, ¿no? Pero entonces, ¿desde dónde? Porque la otra vez, cuando yo hice un programa donde hablé del tango y de las letras de tango, sobre todo, tan apasionadas, esos amores densos, ¿no? Que salen de las tripas, ¿no? Son fuertes, donde no se nota, es todo lo contrario del desapego, ¿no? Entonces, pero yo decía en ese momento que esas criaturas humanas, esos antihéroes que son esas personas que digamos se aferran o se agarran al amor de una manera fantástica, ¿no? Es todo. Y entonces, en ese sentido, parecía que no podía ser un tema para una audición, un programa que habla de lo espiritual y habla de buscar un camino, digamos. Pero no es solamente eso lo mío, ¿no? Lo mío es un amor a la vida como es, ni como tiene que ser, ni como me gustaría que fuera, ni como es, así directamente. Y ahora vamos a ver cómo en este libro de Sheldon Kopp, y donde habla sobre apoyado en la filosofía hindú,
se demuestra todo esto. Bueno, entonces hay un poema, pero que tiene que ver con toda la base de la espiritualidad en Oriente, que es el Bhagavad Gita. Es un poderoso diálogo poético que se da en un lugar, el canto de Dios es el Bhagavad Gita, ¿no? Tiene 25 siglos. Y es un diálogo que se da en un campo de batalla, en un encuentro de guerra entre reyes hindúes, entre Arjuna, que es un guerrero, ¿no? y Krishna, que sería el Dios Supremo, ¿no? La encarnación del Dios Supremo. Y entonces en esa situación se dan distintas dudas de si él combate o no combate, y Krishna le aconseja a Arjuna y le dice que hay muchos senderos que conducen a una meta, muchos modos alternativos de liberarse de las ataduras y que hay más de un camino que lleve a la iluminación, ¿no? Y entonces le describe distintos tipos de caminos, que todos son, ellos llaman yoga, la palabra que serían las disciplinas que hace la persona por las cuales busca aliviar sus penas, ¿no? Entonces Krishna le describe el yoga de la renunciación, el camino ascético, o sea, el ascetismo, ¿no? Renunciar. El yoga de la meditación, la búsqueda interior, que eso ahora ya se está practicando mucho acá en Occidente. El yoga del misticismo, la rendición a la fe en Dios, en la divinidad. Y el yoga de la devoción también, el amor, la adoración. Pero fundamentalmente dirige a Arjuna, a su alumno, hacia el karma yoga. Y este karma yoga es interesante porque es la doctrina de la salvación, por decir así, en el sentido de la iluminación, en el mundo, en la vida tal como es, llegando a ser quien se es. Este es el tema, que es lo que es más interesante. El principio también de Sócrates, ¿no? Del conocimiento, el autoconocimiento. Pero dándonos cuenta quiénes somos, porque eso es todo un misterio. Siempre decimos eso, no sabemos quiénes somos y vivimos algo que no sabemos qué es. Pero bueno, y dice afirmando Sheldon Kopp, no es posible, por supuesto, no actuar, no vivir cada cual su vida, no ser uno mismo. ¿Cómo hacemos para no ser uno mismo? Pero el camino a la salvación es actuar entregándose por entero al momento, al aquí y ahora, al presente, renunciando a los frutos de la actividad. ¿Qué quiere decir? Todas las actividades deben llevarse a cabo no en términos de lo que se trata de ser o del resultado que esperamos de esas actividades, sino de acuerdo a quién se es y a lo que se siente aquí y ahora. Muy interesante. Uno solo necesita descubrir quién es y actuar de acuerdo a su propia naturaleza. Y es preferible siempre la vida, la propia vida, aunque sea imperfecta, que la vida de otro consumada con perfección. En cada vida, en cada ser humano, el poder sagrado se hace presente y se puede realizar y particularizar el acto de la verdad. Y acá cuenta una historia muy interesante que la voy a leer porque es muy linda. Una historia de un rey, Asoka, de una dinastía, en una ciudad de Pataliputra, eran nombres así hindúes, rodeado, por el río Ganges, y él estaba con sus ministros y sus consejeros. Y en un momento dado, señalando al río, el rey le dice a sus ministros: ¿hay alguien que pueda hacer que este poderoso Ganges corra para atrás? O sea, que el río cambie la dirección de su corriente, ¿no? Y los ministros dijeron: no, obviamente sería muy difícil, su majestad. Ahora bien, allí en la ribera del río, en el costado, la pregunta del rey la oyó una cortesana, una prostituta, una cortesana que de la misma ciudad, y dice: yo vivo de mi belleza, mi trabajo es el más bajo de todos, pero haré que el rey aprecie mi acto de verdad. Y ella realizó un acto de verdad. En el momento en que realizaba su acto de verdad, el Ganges, poderoso, fluyó en dirección opuesta a la que traía con un rugido, y todos lo vieron. Cuando el rey oyó el rugido que causaban las aguas del Ganges, quedó atónito.
Y lleno de sorpresa y todo, le dijo a su ministro: ¿cómo es posible que el Ganges, el río, esté volviendo hacia sus fuentes? Entonces, dice, con el corazón palpitante de excitación, el rey mismo se apresuró a ir a ver a la cortesana y le preguntó: ¿es cierto, como me dicen, que tú por un acto de verdad has hecho que este río fluya hacia atrás? Y le dijo a la cortesana: por el poder de la verdad, su majestad, he hecho que este poderoso Ganges vuelva sobre sus pasos. Y le dijo el rey: tú posees el poder de la verdad. Tú, una ladrona, timadora, corrupta, viciosa, una vieja pecadora que has roto con todos los lazos de la moral y vives en el fango. Es cierto, su majestad, soy lo que dices. Pero aún yo, la mujer perdida que soy, poseo un acto de verdad por medio del cual, si lo deseara, podría dar vuelta a todo el mundo de los hombres y el mundo de los dioses. Y dijo el rey: ¿pero en qué consiste ese acto de verdad? Por favor, ilumíname. Su majestad, sea quien sea el que me da dinero, sea un kshatriya, estas son las castas de la India, ¿no? Un kshatriya, o un brahman, o un vaishya, o un sudra, o de cualquier otra casta, a todos los trato exactamente igual. Si es un kshatriya, no hago ninguna distinción en su favor. Si es un sudra, no lo desprecio. Libre a la vez de la adulación y del orgullo, sirvo al que tiene dinero. Su majestad, es el acto de verdad por el que he logrado que el poderoso Ganges fluya hacia atrás. Entonces es fantástico. Cometemos un error si nos preguntamos: ¿vale la pena ser el que soy? Cualquier cosa que seamos o hagamos siempre es lo que tenía que ser, ¿no? Esa es una de las, como se dice, de las leyes de la espiritualidad en la India, ¿no? Lo que sucede es lo que tiene que suceder, ¿no? Cualquier cosa que seamos o hagamos siempre es lo que tenía que ser. Es nuestro acto de verdad, es para aprender, ¿no? Psicológicamente, muchos de nuestros problemas comenzaron cuando de niños alguien nos llevó a preguntarnos si valía la pena nuestra existencia o nuestros actos. ¿Quién oyó hablar alguna vez de un niño que se sintiera inadecuado o que no supiera cómo ser un niño? ¿Cómo podría no ser lo correcto que yo fuera yo? ¿Cómo podría no ser lo correcto que usted fuera usted? La chispa divina de cada persona está en que es precisamente esa persona. En las cartas del tarot, el tonto, la figura del tonto, es ¿cómo sería? Un joven que está como dando un paso inocente, pero se va internando se va como yendo al precipicio, ¿no? Y él se apoya solamente en su inocencia y todo. Entonces él dice, el tonto sería: ¿quién soy? Pregunta, ¿no? La pregunta del tonto, con inocencia, sin segundas intenciones, da un paso hacia lo desconocido para llegar a ser quien es. Bueno, entonces esto es importante porque en la terapia, la que hacemos todos los días, la que la gente viene a consultarme, yo trato de ofrecerle lo mejor y todo eso, tiene miedo, pone muchas dificultades, porque el miedo es al cambio, a soltarse, a correr riesgo, a dejar lo conocido por lo desconocido, a cambiar, a terminar algo para poder empezar de nuevo y estar bien con uno mismo, ¿no es cierto? Entonces ese sería el tema. Nuestra única esperanza es aprender a vivir cada momento lo mejor que podamos. Vivir la vida como un trabajo que se realiza en lo posible sin ansiedad por los resultados. Solo entonces podremos vivir en plenitud nuestra vida y ser quien somos, comprometiéndonos con lo que hacemos en ese momento, haciéndolo a nuestro modo, siendo capaces de declarar no que mi vida es perfecta, pero que imperfecta como es, sin duda alguna es mía sola y de nadie más. Pues Krishna nos dice: cuando un hombre actúa de acuerdo a la ley de su naturaleza, no puede pecar. En consecuencia, nadie debe abandonar su trabajo natural, aunque lo haga imperfectamente, pues toda acción denota la imperfección, como el humo al fuego. Y alguna vez podremos regocijarnos al llegar a ser quien somos, como lo hace Arjuna cuando responde: por tu gracia, Señor, mis errores se han disipado, mi mente se yergue con firmeza, sus dudas han terminado, haré tu voluntad.
Es hermoso. Es un trabajo que, ve como nosotros decimos, claro, acá está lo científico, es un terapeuta el que hace, el que escribe el libro, pero la frase, el sentido de las palabras, esto es también la literatura, es como que siempre decimos eso, ¿no? Es sanador, completamente sanador. Bueno, vamos entonces ahora a la... Siempre queda abierto, ¿eh? Si alguno quiere hacer comentario o algo puede llamar y hablamos, y si no, seguimos con lo mismo. Bueno, el tema de los grupos, bueno, decía que, bueno, hablaba de hace un rato de esta cosa que surge por acontecimientos o por cosa común, algo que tenemos los seres humanos, ¿no es cierto? Que es unirnos, integrarnos, tomar contacto. Uno no existe sino solo, no existe el ser humano aislado, solo. Siempre está en relación a o con, ¿no? Realmente una de la naturaleza de los grupos que vamos a hacer, de escuela de vida, grupos de reflexión, es hablar de la vida. Pero no hablar de la vida así como diciendo, bueno, hoy estuve... No. Es hablar, no es hablar de temas, sino hablar con. En lugar de hablar de, hablar con el otro, con el que tengo al lado. Y cuando le hablo lo miro a los ojos, no hablo así para cualquier lado. Entonces el otro se compromete en esa energía que intercambiamos y tiene que contestarme, y ahí se va produciendo un cambio, un fenómeno. Algo que no estaba empieza a suceder, empieza a aparecer, y no nos vamos los mismos que entramos, ocurren cosas. Eso es lo fantástico. Y vamos a agregarle también, por supuesto, la poesía, la filosofía, el hecho de que esté abierto eso, de que sea compartir. Lo más importante es compartir. No vamos a inventar nada, todo ya está escrito, ¿eh? Como dice Greg Braden, cuando habla de orar o de la oración, que dice que no se puede ir a orar pidiendo, pensando que nosotros somos, nos van a cumplir. No, ya está todo, se cumplió y todo se dijo a través del tiempo y de los años. Lo único que hay que poner es sentimiento en lo que uno dice, ser sincero, ¿eh? La autenticidad, eso es lo fundamental. Bueno. Entonces esto va a funcionar así, vamos a abrir algunos ejercicios, vamos a hacer también, para ir afinando el instrumento, digamos, volviéndonos más más sutiles, más sensibles, con una capacidad amplia de poder comprender sobre todo. Hay una gran necesidad de comprender, de saber, ya está casi todo. Hay bibliotecas enteras que se pueden bajar con el internet, hay libros a rolete de que se puede leer todo lo que uno quiera, y no está mal eso, que nos informemos, que aprendamos cosas, pero eso no es lo esencial. No pasa solo por la cabeza, es el corazón, el eje de la energía que nos comunica con lo cósmico, ¿no? Bueno, entonces vamos a hacer eso, y entonces... Yo en un principio pensé hacer la frecuencia quincenal en lugar de semanal, ¿no? Porque me da la sensación de que cuando es muy seguido así, se va como acostumbrando a la cosa, no hay sorpresa, lo que decíamos hoy. Entonces, y mantener también una cosa placentera, porque no es lo mismo reunirse toda la semana que hacerlo así cada 15 días. Por ahí a lo mejor los hechos van cambiando esto, y a lo mejor el grupo decide por qué sé yo, por placer o porque le gusta también vernos más seguido, pero la idea en un principio sería esa. Como no sigo con esta línea de que hay que sacar equipaje, no hay que agregar muchas cosas ya. Es como que no se puede ni respirar, ya tenemos las manos ocupadas, el tiempo ocupado, todo ocupado. Entonces la inscripción ya está abierta, hay gente que ya se está anotando, ya casi hay un grupo armado, va a haber lugar para otro. El tope es de 8 personas más o menos, a lo sumo 10, pero creo que más o menos por ahí. Y la duración del grupo es 1 hora y media. Se va a hacer en mi consultorio. Bueno, les doy todos estos datos para que llamen y se quieren inscribir, y bueno, de ahí hablamos. El teléfono es 4, ya saben, 825-2233, donde dejan el número de teléfono, su nombre y el horario en que están, así yo me comunico después. Bueno, entonces, todo esto que nos pasa, de conocernos a nosotros mismos, es bravo, hay que tener coraje, y sobre todo hacer los cambios, lo que más cuesta es eso. Entonces traje algunos poemitas, que hoy me parece que vamos bien con el tiempo, me parece que vamos tranquilos.
Entonces vamos a ver algunas cosas. A ver. Acá encontré uno muy lindo, muy cortito, no es ese, este es de León Felipe. León Felipe, poeta español, ¿cierto? Muy conocido, era un juglar. Sus poemas él no solo los recitaba, era como que lo planteaba así, como era poemas de lucha, de rebeldía, era la época de la Guerra Civil Española, ¿no? Y tiene cosas muy tiernas también, como esto que voy a leer ahora. Y digamos, era el poeta que decía, ¿qué dicen esos poetas ahí de la palabra? Siempre en decisiones de modista, que si la túnica, que si la casaca, que si de ceñida, que si apretada. La palabra es un ladrillo, ¿me oíste? Es un ladrillo. Un ladrillo para hacer una torre tan alta hasta que no pueda ser más alta. Bueno, ese era León Felipe. Y entonces este poema se llama Como tú, es algo que vale la pena escucharlo, es cortito y es muy conocido también. Dice, así es mi vida, piedra, como tú. Como tú, piedra pequeña, como tú, piedra ligera. Como tú, canto que ruedas por las calzadas y por las veredas. Como tú que en días de tormenta te hundes en el cieno de la tierra y luego centelleas bajo los cascos y bajo las ruedas. Como tú, que no eres piedra de una lonja, ni piedra de una audiencia, ni piedra de un palacio, ni piedra de una iglesia. Como tú, piedra aventurera. Como tú, que estás hecha solo para una onda, piedra pequeña y ligera, como tú. Esto es precioso, me encanta y aparte coincido con eso, ¿no? Yo a veces me siento como eso, como una piedra que anda por todos lados, chiquita, dando vueltas. Bueno. Después ese es León Felipe. Ahora vamos a hacer un comentario que siempre lo tenemos a Mario Benedetti, a Neruda. Ellos están, prácticamente forman parte de acá, de Ojos que Sienten, Corazón que Ve, porque están siempre, casi siempre los traigo. A veces hay autores que voy sacando, voy encontrando. Y bueno, hoy no voy a decir ninguna mía, pero voy a decir de ellos, porque tiene que ver con ya lo leí una vez y alguien me pidió que dijera dónde lo saqué, pero realmente yo lo recibí por un mail y no encuentro el libro donde está esto. Es de Mario Benedetti y es para las personas que digamos que tienen miedo a enfrentar el cambio, y se llama La fuerza es solo tuya. Y dice así, no te rindas. Aún estás a tiempo de alcanzar y comenzar de nuevo. Aceptar tus sombras, enterrar tus miedos, liberar el lastre, retomar el vuelo. No te rindas que la vida es eso. Continuar el viaje, perseguir tus sueños, destrabar el tiempo, correr los escombros y destapar el cielo. No te rindas, por favor, no cedas. Aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se esconda y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque la vida es tuya y también el deseo, porque lo has querido y porque te quiero, porque existe el vino y el amor, es cierto, porque no hay heridas que no cure el tiempo. Abrir las puertas, quitar los cerrojos, abandonar las murallas que te protegieron, vivir la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo, celebrar la vida y retomar los cielos. No te rindas, por favor no cedas, aunque el frío queme, aunque el miedo muerda, aunque el sol se ponga y se calle el viento, aún hay fuego en tu alma, aún hay vida en tus sueños, porque cada día es un comienzo nuevo. Porque esta es la hora y el mejor momento, porque no estás sola, porque yo te quiero. Mario Benedetti, una joya. Y bueno, eso se los doy porque es un regalo que hago así cuando uno tiene dudas y dice, no, yo no puedo, a mí las cosas me van mal y qué sé yo. Bueno, viene esto, bueno, vamos a ver. A ver, después, bueno, Mario, ustedes saben que murió hace poco, Mario Benedetti. Y digamos, y hay me llegó también un texto muy chico que habla de el legado de las palabras.
de Mario Benedetti, y es como que él se despide acá, es como que él se da cuenta que se va a morir y se despide, y una de las partes que se despide, porque él toca todos los temas, se despide de que era el oficinista, cuando era niño, distintos temas, pero hay uno que me parece que se refiere a una mujer o alguien que él quiere, o su esposa, lo que sea, y le dice así, te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Te dejo junto al mundo derrotando imposibles, segura sin seguro. Pero no creas a pie juntillas todo, no creas, nunca creas este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes, por ejemplo en un árbol añoso de oscuros cabelleos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Bueno, andamos, nos queda un minuto solo. Bueno, me queda un minuto, bueno, es para agradecerles, agradecerles a ustedes todo, la paciencia que me tienen. Lo que me gustaría que llame, antes, ahora últimamente no están llamando mucho, Antes había por lo menos algún llamadito, algo así, está medio, bueno, pero no me puedo quejar, ¿no? Yo siento que igual comparto con ustedes. Y eso de los grupos va, ya les digo, empieza, así que espero que algunos llamen y nos vamos armando ya esa estructura de amor, que hacemos. Bueno, hasta la próxima, un abrazo.